La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha. Estamos en directo aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco, con cantidad de llamadas preguntándonos por nuestro anterior invitado, Daniel Stulin. Podéis entrar en su página web y ahí tendréis un montón de información, y no será la primera vez que venga al programa, va a ser uno de los habituales aquí en el Espacio en Blanco para que nos dé esas informaciones. Luego a vosotros, a cada uno de nosotros nos tocará contrastarlas, pero por lo menos estamos informados. Y esta segunda hora llega con numerosos invitados, con un montón de temas, de secciones, y algunos de los mejores especialistas que hay por el mundo están aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Esta es una muestra. Eric Fratini con su Alto Secreto, su sección que hemos llamado Alto Secreto. Llegan esos minutos en los que desvelamos justo a nuestro invitado Eric Fratini algunos documentos secretos de cosas que no están muy claras y que han ido haciendo por ahí. Buenas noches, Eric. Buenas noches, ¿qué tal? Uno alucina cuando descubre estas cosas, lo que hacen, cómo lo hacen, qué sucios son, como aquello que hablábamos de los trabajos húmedos, es que no se cortan un pelo, ¿eh? Nada, absolutamente nada. Además, porque te parece todo como de película cuando ves este tipo de operaciones en las películas de Bourne y todas estas... Tú dices, uy, caray, qué peliculero es todo esto. Y luego cuando lees los documentos de todas las operaciones que han hecho y de toda la gente que han matado en el nombre de un ideal político, ¿no? O de un estilo de vida, o de una bandera, o de un escudo. Y dices, caray, con los servicios de inteligencia. Es increíble. Hoy nos vas a traer uno que hablaba de Al-Qaeda. Sí, además te traigo dos documentos sorprendentes. Uno está fechado el 25 de enero del 2001. A 8 meses del ataque del 11 de septiembre. Y el segundo está fechado el 6 de agosto del 2001, a 35 días del ataque del 11 de septiembre. El primer documento que te traigo es un documento del National Security Council, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, bajo el gobierno de George Bush, donde está redactado por Richard Clark, que era viceconsejero de Seguridad Nacional. Está dirigido a Condoleezza Rice, cuando era antes de ser secretaria de Estado, que ya era consejera de Seguridad Nacional, donde el documento consta de 3 páginas y Richard Clark recomienda que nosotros urgentemente, la palabra urgentemente la subraya, dice, necesitamos tomar medidas e iniciativas para combatir contra las redes de Al-Qaeda que se han introducido en territorio estadounidense. Esto, como te digo, este es a 8 meses del ataque, él dice, Al-Qaeda está siendo muy activo y está organizando cada vez fuerzas mayores para ser usadas contra nuestro propio territorio y contra nuestras fuerzas en Pakistán, Afganistán y los intereses de Estados Unidos en el norte de África y países del Golfo Pérsico. Richard Clark hace todo un análisis de los atentados. Por ejemplo, habla aquí del USS Cole, el famoso destructor que en Yemen le arrojaron una lancha bomba y que mataron a varios marineros del USS Cole. Aquí, si te das cuenta, aparece una máscara negra, que es las famosas máscaras, y pone Operational Detail Remove and the Request to the CIA. Quiere decir, detalles operacionales. Esta máscara ha sido colocada para evitar que tú puedas tener acceso a detalles operacionales de la propia CIA. ¿Ves? Entonces el documento me lo indica. Las recomendaciones que hace Clark. Las magnitudes. Principalmente estamos a favor de un análisis de Chicken Little. Chicken Little es pequeño pollo. Pero es una frase que se utiliza para cuando se requieren operaciones de suma emergencia. Se llaman Chicken Little. Estrategia. Dice, intentar desactivar a posibles células de Al-Qaeda que se hayan introducido en territorio americano. Nosotros necesitamos un presupuesto importante para esto. El siguiente documento es curioso, mucho más curioso que el anterior. Este es del 6 de agosto del 2001, a 35 días del ataque del 11 de septiembre. Está realizado, pone, lástima que la gente no lo pueda ver, dice, solo para los ojos del presidente, 6 de agosto del 2001.
en el documento, que está fechado por el Consejo de Seguridad Nacional por Condoleezza Rice, habla de un complot de Al Qaeda en el año 99 para atacar objetivos en Canadá, objetivos canadienses y en la frontera y en el aeropuerto de Los Ángeles, atacar el aeropuerto de Los Ángeles, lanzando posiblemente aviones contra el aeropuerto de Los Ángeles. Dios mío, sí. Esto es del 6 de agosto del 2001, como te repito, 35 días del ataque. Pero luego, déjame que te diga... dice, el FBI, alucinas, el FBI ha conducido aproximadamente 70 investigaciones abiertas en suelo estadounidense contra personas relacionadas con Bin Laden. La CIA y el FBI están investigando llamadas a nuestras embajadas en las que dicen que un grupo de Bin Laden o de supporters de Bin Laden, o sea, gente cuidado por él, sí, partidarios de seguidores de Bin Laden, estarían planeando ataques duros contra territorio estadounidense con explosivos. Qué curioso. Hay quien dice Esto es a 35 días del ataque del 11 de septiembre. Hay quien dice que lo sabía la CIA y otras agencias secretas y lo dejaron que ocurriera porque era una forma de justificar luego todo lo que ha ocurrido. ¿Tú qué crees? Bueno, esa es una de las polémicas que se ha hablado, incluso se destacó en la investigación que hubo en el Congreso, en el Comité de Actividades de Inteligencia en el Congreso después del ataque del 11 de septiembre, ¿no? Bueno, yo creo que principalmente lo que demostró el ataque del 11 de septiembre, lo que demostró el ataque del 11M en nuestro país, lo que destacó el ataque del 7J en Londres, es una falta absoluta de coordinación entre las fuerzas de seguridad, que lo demostró la ineficacia y la ineptitud de la CIA y del FBI. En España lo demostró la ineptitud y la ineficacia del Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, que no fue capaz de protegernos. Y en Inglaterra está claro que fue el MI5, el MI6 y la División de Antiterrorista de Scotland Yard, que fueron unos ineficaces, porque desgraciadamente sucedió en los tres países que las competencias entre las fuerzas de seguridad del Estado, entre las diferentes fuerzas de seguridad, provocó errores dramáticos que llevaron a cabo, porque si tú te analizas, por ejemplo, muchas investigaciones después del 11M en nuestro país, o por ejemplo después del 11 de septiembre, descubrirías que el ataque podía haberse evitado si las fuerzas de seguridad del Estado se hubieran puesto en coordinación entre ellas. ¿Sí? Sí. Sí. Qué curioso. Te lo dice el informe del 11M y te lo dice el informe del 11 de septiembre. El informe del 7J no se ha podido leer porque no es público. Yeah. El ataque en Londres. Pero el de aquí y el de es decir, yo siempre te he hablado contigo de que aquí, por ejemplo, miembros del 11M, miembros de las células que habían sido detenidos y la Audiencia Nacional los había puesto en libertad, y cuando quisieron volver a detenerlos porque había sido un error judicial se habían escapado y volvieron a aparecer el 11 de septiembre algunos de ellos en el piso de Leganés. Yeah. Sorprendente. Por falta de información. Pero bueno, así es como funcionan. Obama dice que quizá el próximo peligro que tenemos en Europa es el terrorismo y que hay que andar con cuidado. Ojalá se pongan de acuerdo. Ojalá que por lo menos que los 120 muertos que tuvimos aquí, los 3.000 muertos de Estados Unidos y los 200 muertos ingleses, por lo menos esperemos que les sirva de ejemplo a nuestra fuerza de seguridad del Estado, principalmente para evitar eso otra vez. Aunque lo hace muy bien, ¿eh? Sí. Lo hace muy bien, no es una crítica. Nos vamos casi los próximos. Lo mío sí era una crítica, ¿eh? Lo mío no. Lo mío sí, lo mío era una crítica. Ya. Esperemos que aquello les haya servido. Porque principalmente porque tú y yo, nuestras familias van en trenes y aeropuertos. Sí, afortunado desgraciadamente. Sí. El peligro está en todos los sitios. Eric, un placer. Voy a recordar tu página web. www.ericfratini.com. ¿Qué tal va el laberinto del agua ese? Muy bien, estoy en tercera edición y sigo por 10 semanas en la lista de más vendidos. Y ahí sigo. Me alegro mucho. Dedícate a escribir cosas de esas, pero no olvides también descubrirnos todos estos documentos. Aquí estaré cada semana. Un placer, gracias. Un abrazo. Tres y 15, 2 y 15 en las Islas Canarias. Alto Secreto es uno de los ejemplos de las secciones que tenemos en el Espacio en Blanco. Hay muchas anunciadas. Dentro de poco empezaremos una con Vicente Casaña, con Lorenzo Fernández, ya tenemos en marcha, con Sebastián Vázquez, con Manuel Carballal, nuestro compañero, con Jaime Barrientos.
Guillermo Cacenave también tenemos otra sección. Algunos de los mejores especialistas están aquí con nosotros en el Espacio en Blanco. Fran Contreras es otro ejemplo. Esta es la sección Casas Encantadas, un ejemplo más de cosas que se están investigando con testimonios inéditos. Y el teléfono abierto sigue 900-137-137. Con este nuevo caso de nuestros compañeros dejamos. Esta música anuncia que entramos en esa nueva sección que ha lanzado el Espacio en Blanco, un recorrido por la historia de los casos más misteriosos de este y otros países, con pruebas, con testimonios de las personas que han estado allí, con investigadores, psicofonías, todo el amplio universo del misterio preparado, condensado en esta sección con Fran Contreras. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Saludar a Trinidad Borras, nuestra técnico compañera en Málaga, que dice que está en su salsa, que no le da miedo esto, pero te digo, Trini, que me estás escuchando, yo no tengo la culpa de lo que te pase después, si tienes miedo, ¿vale? Aquí tenemos espectros, es otra historia que contar. ¿Lo podemos contar? Bueno, vamos a esperar un poco, pero vamos, que hay historia de fantasmas en Radio Nacional en Málaga, te lo aseguro. Bien, pues lo investigaremos. Tenemos ya una lista de espera de casos para investigar. En Radio Televisión Española también tienen lo suyo. Nos han encargado de hacer una cosita por ahí y iremos diciendo. Pero hoy nos vamos al Museo Al-Yusuf de Cáceres, un lugar que era conocida como la Casa de la Muerte, ¿no? Ponnos un poco en situación. La Casa de la Muerte, Museo Al-Yusuf, bueno, conocido también como el embrujado Museo Árabe de los Muertos, ¿no? Un edificio, un enclave diferente a cualquier otro, ubicado en Cáceres. Susurros y voces de origen desconocido, una figura de una mujer vagando por pasillos y estancias, drásticos cambios de temperatura, mimofonías, sonidos que no existen. Estos son algunos de los hechos, de las manifestaciones que vienen produciéndose en la casa conocida como la Casa de la Muerte, ¿no? Y esta noche en Espacio en Blanco vamos a abrir las puertas de ese Museo Al-Yusuf olvidado, condenado al destierro del silencio, para rescatar del olvido el rosario de manifestaciones paranormales que allí tuvieron lugar y que siguen teniendo lugar. Espera un segundito. Es muy curioso por qué en todos los casos, cuando uno está investigando y va a pasar algo, cambia la temperatura. ¿Hay alguna explicación? Porque además es un cambio de temperatura brusco, se te pone la carne de gallina, el frío se te mete en los huesos y en el alma. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación para esto? Los expertos en parapsicología, y cuando digo expertos no son parapsicólogos, sino físicos y químicos que han ido a Casas Encantadas a investigar este tipo de casuística, Miguel, afirman que siempre que se vaya a producir una manifestación física, una psicoquinesis espontánea recurrente, poltergeist, un movimiento de objetos, parece que sea lo que sea el fenómeno, su origen o naturaleza da igual, absorbe energía, y esa energía nosotros la sentimos en ese cambio de descenso de temperaturas, ¿no? Parece que el frío es una de las pautas para estar alerta antes de contemplar lo imposible, pero no hay una razón al uso. Ya. Un denominador común cuando van a presentarse esos fenómenos ocurre en todos los casos que nosotros hemos estado presentes, por lo menos, y se han investigado. Al-Yusuf de Cáceres, sigue contándonos. Bueno, ¿Sigue siendo un museo en la actualidad? Sí, está en la empinada calle Cuesta del Marqués número 4, en las inmediaciones de la Plaza de San Jorge, en la monumental Cáceres, como te decía. Cáceres. Ahí se encuentra el viejo caserón de 2 plantas y ladrillo ocre, que desde el año 1974 es la sede de este museo, que es una muestra única del arte y la arquitectura musulmana, con patio jardín, con un aljibe, con una cripta y con una serie de fenómenos inexplicables desde tiempos inmemoriales. Ángel de la Torre, su propietario, nos contaba así, grabadora en ristre, cómo empezó todo allá por los años 80. Miguel, le escuchamos. En los años 80, ya en la casa de arriba vivían mis tíos, que tuvieron que abandonarla debido a los fenómenos que ocurrían. Se movían los objetos, se le movían las camas y abrían y cerraban las ventanas y las puertas de los armarios. Jugando al ajedrez una partida con un amigo mío, escuchamos claramente cómo algo se nos acercaba con unas pisadas clarísimas, sonaba así, acercándose hacia nosotros. Entonces los dos echamos a correr. ¿Testimonio recogido hace cuánto tiempo, Fran? Hace tan solo 6-7 meses.
Curioso, así empezaba la historia. Ellos vivían en el museo actualmente casa anteriormente. Exacto, era una vivienda que curiosamente cuando ellos reforman y hacen un macabro descubrimiento del cual ahora hablaremos, comienzan a sucederse los fenómenos habituales en estos lugares embrujados o encantados, ¿no? Objetos que parecen movidos como por manos invisibles, como si tuvieran vida propia, pasos pausados o contundentes que siempre realizan el mismo recorrido y se acercan hasta los testigos, manos invisibles que les acarician, golpes, empujones a los propios inquilinos, armarios y mesas que tiemblan por una fuerza invisible, desconocida. La verdad es que el rosario de fenómenos que hay en el Museo Al-Yusuf, en la Casa de la Muerte de Cáceres, es inigualable con otros episodios en una comparativa, ¿no? Una serie de fenómenos que parece que cogen más virulencia, Miguel, cuando hacen la reforma, como te decía, hace 2 décadas para habilitar este inmueble como museo, y Ángel de la Torre descubre en una cripta un baúl con huesos y unas monedas. ¿Con huesos y monedas? Y es a raíz de ese momento cuando parece que aumenta esta extraña fenomenología, es cuando empiezan a presenciarla, a observar la figura de una mujer ataviada con ropajes de tiempos musulmanes paseando, que no les miraba ni se dirigía a ellos, siempre haciendo el mismo recorrido, y es cuando empiezan a ver que hay algo más en ese inmueble, cuya planta de arriba hoy en la actualidad está deshabitada, solamente se puede visitar la parte de abajo. Un lugar marcado por la muerte, además. Según la tradición popular, ese enclave había sido el lugar donde se habían sucedido diferentes crímenes y asesinatos. Eso es lo que afirma y lo que pude recoger tanto para Casas Encantadas como para Fantasmas de Daf, la tradición popular. Un lugar donde los crímenes y los asesinatos cometidos en otra época supuestamente parecen seguir marcando el día a día de los inquilinos. Los fenómenos a día de hoy, Miguel, continúan. ¿Siguen sucediendo fenómenos? Continúan, sí. Si quieres escuchamos a Ángel de la Torre como nos lo narraba. Vale. Una noche estando dormido, noté como rodeaban mi colchón y se pararon al lado mío. 2, 3 segundos y volvieron a marcharse por donde entraron. Ya apagamos las velas, llegas al día siguiente estamos encendidas. Pero claro, ya nosotros las apagamos a conciencia y llegamos al día siguiente, es increíble, vuelven a estar encendidas. Curioso lo que contaba, ¿eh? Bueno, incluso hasta peligroso, porque Ángel de la Torre me decía que tenían un serio problema. Primero, ninguno de las personas que allí trabajan quieren estar solas, es decir, los guardas de seguridad que tienen, los vigilantes. Tienen guardias de seguridad y los propios empleados, incluyendo su mujer, que permanecen en el Museo Al-Yusuf muchas horas, saben o han aprendido a convivir con algo que hay ahí invisible, que se manifiesta en determinadas ocasiones y han aprendido a convivir con ese miedo a lo irracional y sobre todo algo peligroso. Ellos tienen muchas velas por los pasillos, por las estancias que encienden para hacer un viaje más agradable a la persona que acude hasta allí. Las apagan cuando cierran el establecimiento, el museo, y por la mañana cuando abren están absolutamente todas encendidas. Qué bonito. Con un peligro físico para ellos, y así me lo decía y me lo narraba, porque se puede producir un incendio. No deja de ser romántico el espectro o los espectros que hayan en el Museo Al-Yusuf, ¿no? Qué curioso. ¿Tú crees que nos vamos, ya terminamos, se nos acaba el tiempo? ¿Tú crees que nos dejarían hacer un programa desde ese piso de arriba? En cuanto se lo pidamos. Solamente tenemos que llamarles y Ángel de la Torre gustoso se prestará a que hagamos una emisión en directo desde allí. No estaría mal, ahí arriba. Y además está pendiente, porque la realidad y las preguntas son que las de siempre, Miguel. ¿Ante qué clase de fenómenos nos encontramos? Y sobre todo en este episodio, en la Casa de la Muerte de Al-Yusuf, si existe algún tipo de relación entre los crímenes tradicionales, entre el hallazgo del baúl durante la Reforma y las manifestaciones presuntamente del más allá que tienen lugar desde hace más de 2 décadas, ¿no? Hay pendiente una investigación en Al-Yusuf. Nos vamos a poner con ella. En
Nos llevamos a Trinidad Borrás y a Sané, nuestro técnico aquí en Madrid. Nos vamos todos a hacer esa investigación. Y a Juan, que no hay que olvidarle también. Juan se apunta. Gracias. Seguimos paseando por este mundo del misterio. La semana que viene te veo y nos volvemos a sentir con otro caso nuevo. Buenas noches, Miguel. Fuerte abrazo. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. ¿Por qué no me acuerdo de lo que pasó aquella noche? Perdiste a tu madre en un incendio. A lo mejor olvidarse no es tan mala idea. Vete a casa, ya lo entenderás. ¿Cómo te sentirías si perdieras al gran apoyo de tu vida? Esta es la pregunta que se hace Anne, protagonista de Presencias extrañas, un thriller que narra la historia de esta adolescente que tras abandonar un centro psiquiátrico después de un intento de suicidio por la muerte de su madre, se reencontrará con su hermana, con quien investigará las circunstancias que rodean la misteriosa y prematura muerte de su madre. Alex, te he echado muchísimo de menos. Supongo que ya habrás visto a la nueva novia de papá. Estoy contentísima de que hayas vuelto. Espero que puedas quedarte. Ana, lo siento, tenía que haberte contado lo de Rachel. ¿Cuándo se instaló aquí? Hace un mes. Le ayuda a superarlo 3 veces por noche. La nueva novia de su padre, Rachel, que se ha mudado a vivir con ellos, casualmente fue la enfermera de su madre. Rachel parece al principio tener una actitud amistosa, pero poco a poco sacará su lado más oscuro. Escucha, Ana, ya sé que toca que odies a la nueva novia de tu padre, pero me encantaría que nos lleváramos bien. Llegas tarde. Alex, ha pasado algo. ¿El qué? He tenido un sueño. Eran unos niños. Creo que quieren avisarnos de algo. A su hija se le ha metido en la cabeza que su novia asesinó a la familia para la que trabajaba antes. El disgusto de Anne pronto se transformará en horror al aparecérsele el fantasma de su madre clamando venganza y señalando a Rachel con dedo acusador. Cuando su padre se niega a escuchar sus advertencias, Anne y su hermana Alice investigan el dudoso pasado de Rachel. Tenemos que averiguar quién es realmente Rachel Summers. Quiero que te plantees si estás preparada para formar parte de esta familia. Sabes, Ana, así las cosas no van a irnos bien. Este film de terror, remake de la película coreana Dos Hermanas, promete mantener a los espectadores pegados a las butacas, donde pasarán miedo de principio a fin. De los productores de The Ring, Presencias extrañas llegará a nuestras pantallas el próximo viernes 29 de mayo. Y recuerden que cuando todo va mal, aún puede ir peor. Tú eres la siguiente. Creía que era un sueño, pero no lo era. ¡Mira! Ahora sí que tengo miedo. Ay, Anita, no voy a permitir que estropees lo que es mío. Tres y 29, 2 y 29 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, habiendo dado un poco de información sobre los estrenos de cine, una nueva sección también del Espacio en Blanco. Y ahora nos vamos una especie de homenaje a otro compañero, Javier Sierra, y la Dama Azul. Dentro de poco va a haber un homenaje donde se va a reunir un montón de gente. Esta es la información y sirva desde nuestro punto de vista como homenaje y reconocimiento a su trabajo. Hay una historia muy curiosa que de vez en cuando nos ha contado aquí en nuestro programa Javier Sierra, de una monja perdida en un pueblo en Castilla y que de repente aparecía a los indios en el otro lado del Atlántico y los evangelizó. Y cuando llegaron los conquistadores españoles, estos indios indígenas le hablaban de una extraña mujer vestida de azul. Y nos vamos hasta ese pueblo donde estaba esa monja, Ágreda, y Jesús Manuel Alonso, su alcalde, está ahí al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, por aquí estamos, por Ágreda. Por Ágreda. Qué sitio tan curioso, ¿verdad? Sí, es un sitio
está muy bien ubicado. Sí, ahí en mitad de camino del norte y del sur, ¿verdad? Es una encrucijada, digamos, de caminos. Estamos a muy poca distancia de Madrid, de Barcelona, de Pamplona, de Logroño, de Zaragoza, y tenemos un enclave natural privilegiado y un bello paisaje. Ajá. Yo pasaba por allí mucho cuando venía de viaje del norte, montones de veces, y siempre me preguntaba, decía que qué pueblo tan curioso aquel. Y ahora se va a hacer mucho más famoso porque de repente habéis hecho que se hermane, no con un pueblo. Yo creo que debe ser el primero en la historia de la humanidad, sino con todo un estado. Sí, señor. Nos hemos hermanado con todo un estado, con el estado de Nuevo México, un estado norteamericano de Estados Unidos, y también con una estrella política como es el gobernador Bill Richardson. ¿Y eso cómo ha sido? Pues surgió cuando vino aquí Javier Sierra a presentar su libro La Dama Azul. En la cena, no sé si fue la periodista de Ágreda quien sugirió que pudiésemos hacer un hermanamiento con alguna ciudad de Nuevo México. Esa idea la captamos rápidamente el equipo de gobierno, y aunque pudiese parecer un poco utópica, porque hay que recordar que Nuevo México está nada más ni nada menos que a 10.000 kilómetros de distancia, es mucha distancia la que nos separa, pues sin embargo decidimos hacer esa idea realidad. Con lo cual nos pusimos a trabajar, contactamos con el gobierno de Nuevo México, y cuál fue nuestra sorpresa, que esa propuesta inicial de hermanamiento con alguna ciudad de Nuevo México, recibimos la respuesta por parte del ministro de Cultura, del señor Stuart Ashman, que le había indicado al gobernador, señor Bill Richardson, que quería hermanarse con Ágreda, pero no con una ciudad en concreto, ni con Santa Fe, ni con Albuquerque, sino que quería extender ese hermanamiento a la totalidad del Estado americano. ¿Y eso por qué? Pues porque realmente el señor Bill Richardson estaba impactado por la figura de la Dama Azul, Lady in Blue, que le llaman allí, y consideró que era propio, puesto que no había una ciudad concreta donde ya hubiese estado realizando esa labor evangelizadora, sino que era un tanto dispersa por el Estado, pues decidió que el hermanamiento debía ser con la totalidad del Estado, y ello evidentemente pues nos llenó a nosotros de una gran satisfacción. Ya. ¿Han venido algún americano del Estado de Nuevo México al pueblo para verlo? ¿O? No, hasta el momento no han venido, tienen el compromiso de venir. Evidentemente el señor Richardson, que es un político de gran prestigio en Norteamérica, tiene su tiempo muy limitado, pero sí que tenemos la esperanza de que en breve, en estos años, pues nos haga una visita a la villa de Ágreda. Ya. Y debe ser la primera vez que ocurre, ¿no?, que un pueblecito perdido ahí en Soria de repente se hermane con todo un estado. Debe ser la primera vez en la historia. Sí, yo creo que por las noticias que yo tengo, somos récord Guinness, y somos el primer pueblo, cuando menos el primer pueblo español, que se hermana con la totalidad de un estado. Sé que es cierto que ha habido muchísimos hermanamientos en la historia de España, con distintas poblaciones, con distintas ciudades, o entre distintas ciudades y poblaciones, pero con la totalidad de un estado yo creo que somos, en este caso, por el momento, el único supuesto que existe en el planeta Tierra. ¿Y qué dice la gente del pueblo, Jesús Manuel? Pues bien, la calle, gente, aunque hay que recordar que el grupo de la oposición le parecía que era una idea un tanto desmesurada, creo que se calificaba como una propuesta desmedida y desproporcionada. Nosotros, el equipo de gobierno, decidimos que teníamos que impulsarla, que llevarla adelante, y la gente, pues sobre todo cuando vinimos de Nuevo México y cuando vio todo lo que habíamos hecho, los contactos que habíamos generado, y vio que eso se había convertido en una auténtica realidad, pues yo creo que están muy entusiasmados, que les ilusiona esta idea, este proyecto, y por supuesto que la apoyan de forma total y unánime. Ya. Y la gente, te digo, la del pueblo, la del pueblo llano, la que anda por ahí, los paisanos, y cuando te encuentran por la calle te dicen algo. Sí, bueno, pues preguntan si van a venir porque el señor Bill Richardson, en el discurso de la firma del acuerdo, yo le ofrecí, le dije que iba a tener el atrevimiento de pedirle que fuese el pregonero de las futuras fiestas patronales, las que se van a celebrar precisamente a partir del 10 de junio. Él me dijo que haría lo posible, y entonces la gente le hubiese gustado que él hubiese sido nuestro pregonero este año, pero bueno, no ha podido ser. Esperemos que en el futuro lo sea y que pueda venir a visitarnos a Ágreda. La que estáis liando, imagínate que llegue Bill Richardson a dar el pregón del pueblo. Qué increíble, ¿eh? Vaya ejemplo. Pues sería fantástico, desde luego. Pregunta con doble sentido. ¿Qué sabes tú de la Dama Azul? ¿Qué sabías antes de que Javier Sierra se presentara por allí para
contaros la historia y hacerla famosa. Pues la Dama Azul, la venerable madre, como aquí la conocemos, realmente que era un personaje muy admirado, porque no deja de ser un personaje con gran peso histórico en el momento histórico que le tocó vivir. Fue consejera de Felipe IV. De hecho, creo que son unas 613 cartas las que se intercambiaron la monja y el rey. Por tanto, influyó en sus decisiones políticas, en las decisiones que tenía que tomar Felipe IV. Sabíamos que efectivamente había influido en la destitución del conde duque de Olivares por el conde por Luis de Haro. Sabíamos que evidentemente había sido una monja con una gran influencia. Sabíamos que había escrito una gran obra como La mística ciudad de Dios, que era una obra revolucionaria para su época, que incluso yo le tuvo que hacer pasar por el Tribunal de la Santa Inquisición, que lo superó en distintas ocasiones. Sabíamos que era una monja que estaba muy preparada, que era muy culta para la época, que quizás se opuso a esa sociedad excesivamente machista, y ello le llevó a pasar también por el Tribunal de la Inquisición. Pero realmente no teníamos quizá la concepción de lo grande, de lo universal que era, y cuando hemos ido ahí a Estados Unidos hemos visto que realmente la gente le sigue, se le admira, que su obra, La mística ciudad de Dios, se estudia en diversas universidades americanas, y sabiendo de la importancia de la gran figura histórica universal y de la gran personalidad como religiosa, como culta y como influenciadora, digamos, en la política nacional, teniendo ese concepto claro, sin embargo, quizá no tenemos muy claro la gran universalidad, la gran influencia que tiene Sor María de Jesús a nivel mundial, y que creo que gracias a la labor también de la obra de Javier Sierra va a ser más conocida, y ello evidentemente por efecto colateral va a suponer que muchísima gente de este país, del mundo, conozca Ágreda y puede situar Ágreda en el mapa, como digo, también gracias a la influencia y a la extraordinaria labor que está haciendo Javier Sierra con su obra La Dama Azul, y también por el gran entusiasmo, por el gran compromiso y por todo lo que él está haciendo por Ágreda, y por ello hemos decidido tomar la decisión de nombrarle como hijo adoptivo de la villa de Ágreda, porque en estos momentos, sin discusión, es el mejor embajador que Ágreda tiene en el mundo. Ahora nos cuentas esa noticia. Ahora solo quería preguntarte, que ahora ¿dónde está la Dama Azul? ¿Se la puede visitar allí en Ágreda? Sí, la Dama Azul, su cuerpo incorrupto, yace en la propia iglesia del convento. Yo precisamente estuve el domingo pasado escuchando un concierto que se celebran a consecuencia de la conmemoración del 375 aniversario de la construcción del convento. Fui con mi novia y pudimos ver, le enseñé cómo se puede ver la mano en el ataúd de cristal que está allí en la iglesia. Se ve incluso la mano incorrupta, el cuerpo está allí presente. Ya. ¿Se lo enseñan a cualquier persona que vaya a verlo? Sí, se puede ver directamente, no está en el museo, sino que está en la propia iglesia. Por lo tanto, la iglesia está abierta, creo que por lo menos unas 14 horas al día, y los visitantes pueden directamente verla allí en su ataúd. Perfecto. Ya el museo es más restringido, tienen un horario de acceso, e incluso se pasa con un guía, pero a la monja cuyo cuerpo incorrupto está allí presente en la propia iglesia. Perfecto. ¿Nos lo vas a enseñar si vamos a Ágreda? Por supuesto, sería un placer para nosotros que vinieseis, y desde este mismo momento quedáis invitados. Podéis venir también, si podéis, el día 30 de mayo. Lo vamos a intentar, cosa que te agradecemos. Y esa es la fecha, 30 de mayo, va a haber un acto en el que a Javier Sierra, nuestro compañero, lo vais a hacer hijo adoptivo de Ágreda, ¿verdad? Sí, como te digo, el equipo de gobierno tenía la conciencia de que Javier era una persona que sentía Ágreda, que estaba haciendo mucho por Ágreda, y por ello el pueblo de Ágreda tenía que corresponderle, y por ello el equipo de gobierno propuso nombrarle hijo adoptivo. Creo que es justo y merecido este reconocimiento, y el día 30 pues vamos a intentar hacer un acto que creo que va a ser un éxito, porque está confirmada la asistencia de importantes personalidades, no solamente del mundo político, sino del mundo también de la cultura. A nivel político contamos con la presencia, por ejemplo, de la exministra de Cultura, Carmen Calvo, con la que he hablado esta mañana personalmente y me ha confirmado su asistencia. También, por ejemplo, políticos de la tierra de Javier Sierra, como el consejero de la presidencia del Gobierno de Aragón, o el propio alcalde de Teruel, también directores generales tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como del Ministerio de Cultura.
y como también, como digo, importantes personalidades del mundo de la cultura y del mundo del periodismo. Por lo tanto, Javier ha sido capaz de atraer a todas estas personalidades y va a estar muy bien arropado, y por lo tanto el pueblo de Ágreda quiere hacer un acto, como digo, acorde a su compromiso, a su categoría y a la vinculación que Javier Sierra tiene con su pueblo a partir de ahora con Ágreda. Sin duda Javier Sierra se lo merece, y Ágreda y la historia de la Dama Azul también. Jesús Manuel, muchas gracias, enhorabuena. Enhorabuena también por la idea de ese hermanamiento, y que Ágreda y la Dama se conozcan todo el mundo, que es lo que se está consiguiendo. La estáis liando buena. De eso se trata. Un fuerte abrazo, espero verte, si no en esa cena, en cualquier otro momento, para ir a ver a la monja, a la Dama Azul, ¿vale? Muchísimas gracias, quedáis invitados, y por supuesto también toda tu audiencia. Un fuerte abrazo, hasta prontito. Hasta pronto. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Comer y cantar, con María Torres y el cocinero Abraham García. Un escabeche bien resuelto me parece una maravilla. Este sábado, marmitaco, y este domingo, ensalada de morros de ternera con melocotón. Si tenemos alguna cabeza o alguna espina que nos borde con agua fría hasta que hierva, que se lavan. Los fines de semana a la 1 de la tarde en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. La vocación viajera de este programa, del Espacio en Blanco, nos lleva por diferentes lugares. Una de nuestras secciones que estamos tratando de conocer es el país cátaro, con Guillermo Cazenave, una persona que vive allí, músico de la nueva era y un colega y amigo del programa. Buenas noches, Guillermo. Hola. Sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No te escuchaba, Bien. ¿Estabas ahí escondido en el país cátaro? ¿En alguna gruta, en alguna cueva estás? Estuve hace muy poco, estuve incluso en Lourdes. Sí. Estuve recorriendo bastante, cruzando los Pirineos 4 veces y recorriendo lugares muy especiales, no solamente el lugar típico donde se va, donde hay las curaciones y todo esto, sino donde Bernadette de Lourdes, la famosa vidente, iba a unas cuevas especiales para curarse, aunque no es dentro del país cátaro, pero está muy cerca, y hay un castillo cátaro también por allí. Y has estado en Zaragoza con un éxito tremendo de gente, ¿no? Y de público y de crítica, ¿qué dicen? Por suerte, muy bien ha sido todo aquí en la estación del AVE, aquí en Delicias, en Zaragoza. Es un ambiente fabuloso, una gente majísima, tocando en directo, y el día 15 vuelvo a dar una charla sobre el país cátaro, precisamente. Bien, pues prepárate que igual vienes con nosotros a Valencia y a otros lugares a tocar un poquito de música esa tuya especial. Qué bien. No te lo he dicho, pero es una sorpresa. Bueno, ¿dónde nos vamos hoy? Hablar de un personaje, es Clarmonda de Foix, vaya nombre, ¿no? Correcto, es Clarmonda, que en realidad es en occitano, pero quiere decir que es clara al mundo, ¿no? Y de ahí es curioso este nombre, porque esa luminosidad que intentaron sus padres transmitir a esa niña, que se llamó Clarmonda, pues tiene mucho que ver con el nombre que luego se adoptó en todos los idiomas, el nombre Clara o el nombre Claire en francés o Claire en inglés, y viene de ahí, de Clarmonda de Foix, la famosa guardiana del Grial. ¿Y esta mujer, este personaje, quién era? ¿Dónde vivía además? ¿En esa zona del país cátaro? Exactamente, vivía en Foix, muy cerca de Montsegur, donde un castillo que ordenó construir su gran amado y amante, el conde de Foix o Gastón de Febres, que era no solo dueño prácticamente desde Andorra, toda la zona de Andorra, de los Pirineos hasta llegar al condado de Foix. Gastón de Febres se enamoró de esta chica tan joven y fue a buscarla allí a Foix, formó pareja con ella y construyó este castillo para ella, y ella pues tenía un vínculo muy grande porque el castillo de Montsegur fue prácticamente construido por iniciativa de ella, y se dice que Clarmonda era quien realmente tenía la llave de acceso al Grial físico, la verdadera guardiana, la verdadera custodia del Grial. ¿Y dónde viene esa historia, Guillermo?
Bueno, los cátaros depositaron toda su confianza en ella, porque al construir Montsegur, el castillo, y al mantener esa fortaleza donde ellos guardaban sus tesoros más preciados, ella fue de alguna manera designada como la guardiana de ese castillo, y la que realmente, era como quien tenía el acceso a la llave de la caja fuerte, sería algo así, ¿no? Y entonces, pues todo el mundo ya en aquellos tiempos lo comentaba. Los cátaros en ningún momento lo negaron, sino todo lo contrario, sino decían que Esclarmonda, que era la que traía la que traería claridad al mundo, era la verdadera guardiana, la verdadera custodia, la única persona que conocía de verdad y que sabría qué se harían con todos los tesoros más importantes que preservaban los cátaros, entre ellos el Santo Grial. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del siglo XIII y antes de mediados de 1200, estamos hablando de 1200, entre 1200, comienzos del siglo XIII, aproximadamente 1210, 1212, y de allí en adelante. Y es curioso que fuera una mujer la que designaran los propios cátaros como guardiana del Santo Grial, casi nada, ¿no? Exactamente, esta observación que haces, Miguel, es muy importante a mi entender, porque los cátaros en ese sentido pues no en ningún momento consideraban no solo el inferior, sino que consideraban a la mujer que era superior en muchísimas cosas al hombre, y abogaban por que hubiera más sacerdotisas que sacerdotes, por el hecho, de todo lo que ellos consideraban que era y que es la energía femenina. En todo ello está claro que los cátaros estaban mucho más acorde a lo que eran las culturas orientales, hinduistas, que a lo que luego ocurrió y ya empezaba a ocurrir y había ocurrido antes en Occidente. No seguían las corrientes de la Iglesia, ortodoxa. ¿Hasta cuándo vivió y qué pasó con el Grial? ¿Y el castillo sigue en pie? Exacto, el castillo sigue en pie, derruido, sin techo. Bueno, es un castillo poco atractivo desde el punto de vista físico, digamos. Es más todo lo que simboliza. Hay castillos muchísimo más bonitos, fáciles de acceder, pero Montsegur tiene aquello, tiene esa vibración, tiene esa energía, tiene todo aquello que realmente atrapa, todo aquello que nos conecta con esas energías, ¿no? No es un castillo, llamémosle fashion, pero es el castillo, digamos, ¿no? En mayúsculas. Y luego de la caída de Montsegur, siempre hay una leyenda sobre Esclarmonda, que al morir ella reencarnó en un ave, o sea que no reencarnaría más en lo físico como ser humano, y que los cátaros escondieron todas sus reliquias y sus tesoros en su montaña sagrada, en el pico Fourcat, muy cerca de Montsegur, y que lo que la Inquisición quiso lograr, pudo lograrlo en muchos otros lugares, en el sentido de robar, despojar a muchísimas personas de los tesoros de las tierras, pero realmente lo que significaba el verdadero tesoro cátaro nunca pudieron dar con ello, ni la Inquisición, ni Hitler, ni todos los grandes buscadores de tesoros materiales. Es algo que quedó allí y allí está. Esclarmonda de Foix se convirtió en un pájaro y siguió volando, y el tesoro cátaro sigue estando ahí, afortunadamente, ¿verdad, Guillermo? Exactamente. Porque quizás sea, lo estamos tratando de descubrir en esta sección, ese tesoro espiritual, el físico sigue escondido ahí hasta que seguramente llegue el tiempo de darlo a conocer. Exactamente, hasta que estemos preparados realmente para ello. Seguramente. Seguimos con la idea de vernos dentro de poquito. Guillermo, un placer. Si queréis música de esa que a veces ponemos en el programa, muchas veces muchos oyentes nos preguntan qué música es. Gran parte de la música que se pone en el programa, alguna de ellas de Guillermo Cazenave, uno de los músicos nueva era más importantes de Europa. Página web donde se pueden informar nuestros oyentes, Guillermo. Es www.gcazenave.com. www.gcazenave.com. Muchas gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Prepárate que dentro de poco nos vamos a ver y vienen buenas cosas para todos. Un abrazo muy fuerte, Miguel, y un saludo para todos. Hasta luego.
Y del país cátaro, seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España. Del país cátaro nos vamos a Andalucía. Hay una casa, quizá de las más misteriosas que hay en España, la Casa de las Caras de Belmez. Muchas veces hemos hablado de ella. Estar atentos, va a dar sorpresas. Hubo alguien que estuvo allí. Esto fue lo que le pasó y nos lo cuenta ahora. Vamos con algunas opiniones de oyentes, compañeros, amigos del Espacio en Blanco. Nos vamos hasta, creo que es Granada, sí, a hablar con Jalid Ismael Dagua Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. ¿Estás en Granada? Estoy en un pueblecito de Jaén. Ah, perdón, Jaén, ¿sí? ¿En dónde? En Linares. Linares. Bien, te traemos al programa. Tengo varias cosas pendientes contigo, pero hoy porque nos mandabas un mensaje que decías: acabo de regresar de Belmez de la Moraleda, el pueblo de las Caras. Fui sin demasiado interés en el tema, vivo a una hora de Belmez, y llegué escéptico al fenómeno en cuestión, y una vez dentro de la casa, cuando he visto el fenómeno, me he quedado sorprendido. ¿Qué ha pasado? ¿No creías que era tan potente? ¿No creías que ahí pasaba algo importante en Belmez de la Moraleda? Pues la verdad es que no. Yo no sé por qué siempre tuve en mi cabeza, siempre catalogué el fenómeno como de algo que no era real, y me sorprendió gratamente. Y fui a Belmez quizás porque ya era cuestión obligada. Toda la gente que sabe que soy de Jaén me pregunta por las Caras, y ya era casi pecado no ir a Belmez. Y fui totalmente escéptico. Pero realmente salí de allí. No sé aún cómo salí de allí. Creo que me tragué todo estas palabras que antes había dicho, todo este pensamiento que antes tenía en contra de este fenómeno. Ya. Y si me permites, la prepotencia de mucha gente que juzga un fenómeno sin conocerlo. No han estado allí y de repente eso es mentira, eso es una pintura. Hay que ir allí y ver y sentir lo que ocurre, ¿verdad? Yo creo que esta es la base fundamental de cualquier opinión. Es ir allí, sentir el fenómeno, verlo, experimentarlo. Después, si sales con una opinión u otra, bueno, esto es algo muy particular. Pero realmente no nos podemos dejar llevar por la opinión de otros, y tenemos que experimentar las cosas, tanto este fenómeno como cualquier otro. Realmente quien vaya allí, una mente ni abierta ni cerrada, simplemente a ver qué es esto, como mínimo se va a sorprender. Sí, estuviste en la original, la primera, ¿verdad? Sí, yo tenía más interés por la casa de María Gómez. Sí. ¿Dónde nació? Donde vivió. Donde vivió, sí. La que decimos la el original. Número 5, sí, exactamente. Bueno, yo llegué allí y llamé a un teléfono y me recibió es la mujer de uno de sus hijos. De Miguel, María Jesús. María Jesús, sí. Una mujer encantadora. Sí. Y ella empieza, mi mujer y yo, y ella empieza con un bastoncito a mostrarnos algo en el suelo que yo no identificaba a priori. Pero también llevaba mucha prisa. Hay un momento en el que ella está señalándome cosas y yo digo: un momentito, por favor. Cierro los ojos, me relajo, digo: venga, ahora, enséñame qué hay en el suelo. En ese momento empiezan a aparecer caras, o empiezan a aparecer ante mi vista unas caras totalmente marcadas, pero no solamente una, la que ella me señalaba, y aparecían 1000 más a su alrededor. Y yo me sorprendía, le decía: mira, María Jesús, tienes ahí otro al lado y otro al lado. Y después nos salimos al pasillo y vemos que en el suelo pasa exactamente el mismo fenómeno. Y yo me maravillo porque no iba con nada previsto, iba para echar una mañana y tal, y me maravillo de que esto suceda, que lo tengamos tan a mano y sí, que sea tan formidable. Ha sido curioso porque lleva 30 y tantos años, las caras cambiando, no están estáticas, a veces se mueven. Yo recuerdo que una de las veces que fui había una que estaba en el pasillo ese de entrada, pero como queriendo salir hacia afuera, ¿sabes? Como si estuviera arrastrándose y una mano tratando de salir en ese pequeño escalón que hay hacia afuera. Increíble, ¿verdad? Lo curioso, lo extraño es que no sepamos qué hay detrás del fenómeno. Hay muchas teorías. Yo le preguntaba a María Jesús qué pensaba ella realmente del fenómeno, cómo se había podido producir. Y ella me confesaba, a mí no, a todas las personas que vayan, ella pensaba que María era la productora del fenómeno, y que María a su vez ha dejado el legado de ese don, de esa bendición que se le ha dejado a alguien de su familia. Ella lo decía casi riendo, como diciendo: yo sé el secreto y no te lo voy a decir.
Pero lo curioso es que, discúlpame, mucha gente pensaba que cuando María muriese, María, la persona que vivía en la casa desde siempre, las caras se iban a olvidar y se iban a difuminar. Sin embargo, siguen estando ahí. Siguen estando y yo, la teoría que ella me dijo me pareció muy válida. Yo tengo a mi vez una que bueno, yo cuando entré en ese lugar me llenó de una energía muy grata, sinceramente. Entonces, no sé si es una persona la que puede producir el fenómeno o el fenómeno está en la casa en sí, en el lugar. No lo sé. No lo sé. Creo que lo más sincero que podemos decir todos los que pasamos por allí es no tenemos ni idea. Ya, y sobre todo, antes de juzgar un fenómeno, sobre todo de este tipo, ir allí, verlo y conocerlo, ¿verdad? Es la base de cualquier opinión. Sí. No podemos tener una opinión sin haberla practicado, sin haber estudiado el tema a fondo, sino ¿qué podemos decir? Que sea válido. Te pregunto, ¿te cobraron? No, a mí no me cobraron en absoluto. Vale, es que hay alguna gente diciendo que cobran. Das la voluntad si quieres, porque también hay que ver lo que hay que aguantar, estar ahí abriendo las puertas de tu casa para que vengan cualquier persona, pero ahí está el fenómeno. Nos pondremos en contacto con María Jesús y va a haber sorpresas dentro de poco con la Casa de Belmez aquí en el Espacio en Blanco. Jalil, muchas gracias. Estuvo en Egipto con nosotros, se hizo sufí y tenemos una cita pendiente. Seguramente dentro de poco nos pondremos en contacto para conocer a esos sufíes de las Alpujarras. Inshallah. Un placer, salam aleikum, y un placer haberte tenido en el programa. Igualmente, wa alaikum salam, un abrazo a todos. Shukran, nos vemos pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. El viaje de esta noche se presenta movido, con invitados muy especiales y temas exclusivos. Comenzaremos conociendo el miedo. Un periodista de raza muy especial nos visita en nuestro primer tiempo para darnos a conocer algunas de sus aventuras por el mundo. Diego Carcedo es su nombre y son muchas las experiencias que hoy quiere compartir con nosotros. Seguiremos con otro personaje famoso y un tiempo único, Cristian Gálvez y el Renacimiento. Una época turbulenta en la que se creó una obra maestra, la Gioconda. Algunos de sus enigmas serán desvelados esta noche. Así se presenta en este programa especial de hoy este espacio en blanco que ya se abre ante todos. Disfrútalo. Nuestro próximo tiempo lo dedicaremos a un tema que han titulado Sobrevivir al miedo, un reportero frente al horror. Son muchas las experiencias que este veterano va a compartir con nosotros esta noche. En Cisjordania, Djibouti, Camboya, Perú o Mali, Diego Carcedo ha sido testigo de guerras, revoluciones y terremotos.
En todos esos lugares, Diego ha vivido situaciones atravesadas por el miedo que vienen a demostrar, una vez más, que la realidad casi siempre supera a la imaginación más desbocada. Afirmaba ser capaz de extraer, sin operar, las vísceras de sus pacientes. En Uganda, una entrevista a Idi Amin: dígale usted al rey Franco que me envíe un mapa del Sáhara y estoy seguro de que resolveremos el conflicto, casi se convierte en asunto de Estado a su regreso a España. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos los cuente. ¿Cómo sobrevivir al miedo? Y vamos a prepararnos para saludar a una leyenda viva del mundo del periodismo, don Diego Carcedo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien. Regresando de una gripe, pero bien. A veces no te han matado las balas y una gripe te va a dejar por ahí tirado, ¿eh? Sí, ya lo dije el otro día. Bueno, lo que no pudieron las balas ni los tanques en Vietnam, los microbios están a punto de conseguirlo. Déjame que lea un poquito algunos datos tuyos. Periodista, yo no sabía que eras historiador. Sí. Te iniciaste en la Nueva España como reportero, de ahí pasaste a trabajar a la agencia Piresa y en 1974 en Televisión Española, aquí en nuestra casa. Realmente lo que más me gusta de todo lo que hago es las cosas de historia. ¿Sí? Escribo para Historia de Vida, para otras revistas, sí. Ya. Has sido director de los servicios informativos de televisión y director de Radio Nacional, yo me acuerdo de esa época. Aquí, entre 1996 y 2007, fuiste miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión y en 2018 presidió el comité de expertos que evaluó las candidaturas de esta casa. Y has escrito un libro que se llama Sobrevivir al miedo. Supongo que todo el mundo te lo pregunta, ¿qué es el miedo? El miedo es realmente lo que se siente cuando uno intuye que va a correr peligro o cuando se corre un peligro serio. Pero realmente cuando se nota de verdad el miedo, por lo menos en mi experiencia, ese tipo de miedo, porque hay otros, pero ese tipo de miedo físico es cuando pasa el peligro. A mí me pasó, por ejemplo, en Vietnam o otras guerras, que te pasan las balas al lado y te pegas el salto y realmente cuando viste que la bala pasó, que ya pasó el peligro, es cuando te empiezan a temblar las piernas. Te entra la adrenalina. Dime una cosa, ¿qué te lleva? Bueno, ¿cómo se hace uno periodista de guerra? Porque tú te hiciste muy conocido entre muchas generaciones de periodistas que andábamos detrás de ti por esos lugares donde te metías. ¿Qué te lleva a meterte en esos líos, en esos lugares de la guerra? Realmente por casualidad, como suelen ocurrir mucho estas cosas, y quizás, por suerte, porque siempre lo superé sin grandes problemas, ¿no? Que es lo importante. Pero yo empecé a hacer periodismo de otro tipo, periodismo local. Luego, sí, tuve un conflicto, todavía estábamos en la dictadura, tuve un conflicto con un reportaje que escribí concretamente sobre los jubilados de Renfe, la situación penosa en que estaban los jubilados de Renfe. Hubo un follón con el Ministerio de Información y Turismo, le dieron orden al director, que era Jaime Camán, el director que tenía entonces, que no volviese a firmar, que no sé qué, y a partir de ahí me empezaron a mandar al extranjero, en que pasaba mucho más inadvertido. Y en el extranjero pues ya hice muchísimas cosas, entre ellas algunas guerras, no solo guerras. Terremotos, sí, como revoluciones, golpes de Estado, elecciones, conferencias internacionales. Guerras, estuve en 7 guerras, pero y todo el mundo te asimila con corresponsal de guerra. Mire usted, pues llevo 50 años en este oficio y a la guerra me dediqué, y no siempre de forma continua, entre una y otra pues hacía otras cosas. Ya. 7 guerras, dices. Una parte del libro hablas de curaciones milagrosas. Nos vamos de viaje a Filipinas y me vas contando, espérate, antes de nada, esos lugares a donde fuiste era por Televisión Española, por Radio Nacional. Casi siempre por Televisión Española, no por Radio Nacional. He sido director, pero no viajé nunca. Vale. Realmente no hice lo que hacéis vosotros, micrófono. No lo he hecho nunca. Es más, el día que tomé posesión
me permití gastar la broma diciendo que yo, que había trabajado, ya no sé cuántos años llevaba, en todo tipo de periodismo local, periodismo de agencia, semanario, diario, en televisión española, que llevaba ya 20 no sé cuántos años o 30, y el único medio en el que no había trabajado, que era radio. Digo, esa es la razón por la cual me nombran aquí director, y al director general le pareció fatal. Supongo. Lo dije delante de todos los compañeros aquí. Supongo. Tú formas parte de una generación de periodistas de esos de raza que anduvieron por un montón de lugares de guerras, ¿no? Sí. ¿Recuerdas sí, alguno de ellos, compañeros tuyos? ¿Compañeros? Sí. O que se encontraréis. Bueno, yo tengo una lista de compañeros que en la etapa de televisión española me acompañaron como cámaras, como técnicos de sonido, gente admirable que corrieron los mismos riesgos que yo, y a veces hasta alguno más, que yo sentí mucho en este libro, Sobrevivir al miedo, no poder mencioné a algunos muy poquitos, porque sabía que iba a dejar, por supuesto, a muchos que no me iba a acordar, ¿no? Pero aparte de esto, pues fuera ya de Radio Televisión Española, sí, Miguel, o dentro de Radio Televisión Española, he estado haciendo el programa Los Reporteros con Miguel de la Cuadra, Salcedo, que era un poco la estrella en ese momento y era el último. Estaba Marrero, estaba Jesús González Green, Enrique Meneses, y luego trabajé bastante con Manuel Eguineche, al que llevé también a Televisión Española, ya siendo yo director de informativos, para hacer el programa en portada, con Manuel Eguineche, con Fernando Mújica, y con todas esas, con Vicente Romero, que en Televisión Española estuvo hasta hace muy poco tiempo, y he trabajado mucho con él, siempre hemos sido muy amigos y muy... Toda una generación de leyendas. Y dime una cosa, cuando juntáis en los hoteles, cuando vais a alguna guerra de esas y todos los corresponsales estáis en un hotel, ¿cómo se vive eso? Bien, se intenta vivir bien, se intenta olvidar, si no hay tiros al lado, que a veces también hay, pues lo que se intenta es olvidar. Y hay una especie de propensión intentar en ese momento aprovechar para comer bien, los que yo no bebo alcohol, pero los que beben alcohol para tomarse unas copas, para reírse, para contarse las historias. Suele haber mucha cordialidad con los compañeros que están cubriendo ese tipo de acontecimientos, tanto españoles, que todos hemos acabado siendo muy amigos, todo un grupo de esa generación, todos, en mi caso, todos sin excepción, pero también con mucha frecuencia con los de otros países. Es muy fácil hacer esas relaciones y amistades en esas circunstancias. Nos vamos de viaje, este es nuestro invitado esta noche. Pues si te parece, Diego, empezamos el viaje. No te quiero entretener mucho, que sé que tranquilo. Acabas de salir de curaciones milagrosas en Filipinas. Fuiste con un equipo de televisión a ver a los cirujanos psíquicos. ¿Eran? Sí, llaman sanadores por la fe, a los que te curan tocándote con las manos y a base de unas creencias que ellos mantienen y que dicen que es la razón por la cual te pueden curar. Además, haciéndolo siempre de forma gratuita. Ellos se llaman sanadores también y siempre mantienen unos poderes especiales que se pierden cuando esos poderes los usas en beneficio propio. Cuando cobras, cuando recibes dinero, cuando recibes algo a cambio. Peter Sellers me parece que estuvo en uno de ellos. Hubo muchos personajes. ¿Sí? Hubo un momento que estaba muy de moda. Yo recuerdo un reportaje en la revista Paris Match impresionante, con una serie de curaciones que parecían milagrosas, y entonces fue lo que nos llevó en el programa Los Reporteros ir a hacer un reportaje a Filipinas para intentar desmitificar aquello, para ver dónde estaba el secreto, porque habían entre tanto unos emprendedores habían fletado un avión semanal desde Roma a Manila para llevar enfermos de toda Europa. Y españoles habían ido muchos, enfermos terminales. Y hombre, la idea era un poco, dice, vamos a desmitificar esto, que la gente... Y bueno, me tocó a mí hacer ese viaje y ese trabajo que fue lleno de incógnitas, y yo diría que terminó con mucho éxito como reportaje, sí, en cuanto a audiencia, y un gran fracaso de tipo profesional, porque estuvimos 12 días en Filipinas entrevistando, tomando imágenes continuamente. Yo mismo pasé por una experiencia de que me hiciesen a mí una operación quirúrgica y no conseguimos saber qué había en el fondo de eso.
Diego, ¿eran esos sanadores o curanderos que operan con las manos y te abren y de repente sacan el mal que tienes? Sí, te sacan... Cirujanos psíquicos se llamaban, sí, entonces, sí. O se llamaban. Sí, siempre decían ellos sanadores, curadores por la fe, y sí, también en algún país lo he visto con esa denominación. Pero, bueno, eran personas aparentemente normales, hombres y mujeres, había de todo. Había algunos que eran más famosos, que estaban de más actualidad, otros que decían que era muy curioso, que no, a ese no vayas, no te preocupes, porque ese ha perdido los poderes. Ese, cuando se enriqueció, algunos de estos que trataron algunas de estas figuras del cine o tal, dice, se hizo rico, cobró dinero y ahora ya no consigue, ya no tiene poderes para curarte. Yeah. Esta es una teoría que existía. Y fuimos a ver a alguno de esos, que lo negó. No, yo sí, no sé qué, yo sí mantengo mis poderes y tal. Pero bueno, veíamos unas escenas en televisión. Llevamos 2 cámaras muy potentes, muchas luces, para hacer plano, plano, para ver dónde estaban los trucos, porque había quien decía que eran trucos de magia. Sí. E intentábamos saber cómo captábamos aquello, donde estaba el misterio. Y no lo conseguimos. Ni siquiera cuando ¿Qué te hicieron a ti? Cuéntame. Bueno, pues el último día, en una que era muy famosa, Telma se llamaba, vivía en un pueblo a 6 horas de Manila, y fuimos para allá por la mañana, muy temprano. Había una cola, tiene una especie de... Casi todos tienen como su lo que sea, el despacho, la consulta, unas capillitas llenas de imágenes, llenas de santos, porque lo fundamentan mucho en la fe cristiana, en plan, yo diría que muy fanático, ¿no? Y estaba en lo alto de una pradera, y había una cola enorme, como de 100 personas, haciendo cola en la pradera arriba, así como una serpiente. Cuando llegamos allí, bueno. Y la señora pues estaba en la capilla aquella, con una bata blanca, de enfermera, con manga corta, y allí pues iba operando a uno, y salían casi todos diciendo que estaban curados y que estaban no sé qué, y nosotros, por más que intentábamos coger imágenes, y yo la entrevisté a ella y hablé con ella, no conseguíamos saber nada. Ya, ¿y a ti qué te hicieron? Cuando yo dije, mira, voy a hacer yo que me opera a mí. Los cámaras se quedaron un poco, no, estás loco, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no sé qué? No, voy a, que sí, ¿qué tal? Y voy a la señora, y mire usted, yo tengo aquí un dolor que yo tuve, no sé si apendicitis o algo por el estilo, porque yo tuve una apendicitis en Chile, que había huelga de médicos y me la curaron sin tener que operarme, pero me dijeron que cuando me volviese a doler que fuese al quirófano directamente. Y mire usted, tengo aquí, me duele esta parte. Muy bien, pues quítese usted la camisa y no sé qué, tumbes en la camilla. Yo preparamos muy bien las cámaras, enfocamos muy bien, yo diciendo a las cámaras todos los detalles. Cogí el micrófono, le tumbaba boca arriba y empecé a contar lo que estaba ocurriendo y lo que estaba yo sintiendo, que en principio fue que la señora empezó a tocarme con las manos aquí en la parte esta, que yo le dije que me dolía, tocar con las manos, con suavidad, pasó sin el vientre, y de pronto pegó un salto, yo veo que sale como un surtidor de sangre, ¿qué me dice? Un chorro hacia arriba. Sí, está grabado en televisión española y emitido, que impresionó muchísimo a la gente siempre, porque la sangre que siempre impresiona, y yo que estaba tumbado allí en aquel, pegué un salto. No, ya tranquilo, me decía la señora, tranquilo, no sé qué. Bueno, entonces me limpió bien por allí, sacó una gasa, me echó agua oxigenada y dijo, bueno, no sé qué, mire, ¿le duele ahora? Y ya no sabía que me dolía ni qué sentía, ni de las circunstancias. Salí de allí y me dicen los cámaras, pero ¿qué ha sido? ¿Qué te ha hecho? Pues no lo sé. Porque todo, entonces siguió y sacó como si fuesen unas tripas, como si fuesen unas vísceras. Lo sacó así y lo tiró a un caldero que tenía allí. Lo tiró así y tal. Yo creo que me habrá quitado. ¿Y te dijo que ese era el mal que tenías, quizá? Sí, yo me quedé. De todas formas, me miré y, bueno, entonces me miraba así y tal. Entonces se acercó, me acercó y miró. Dice, ay, perdone. Y había una especie de raspadura con la uña, ni siquiera una herida, una cosa así muy ligerita. Perdone, trajo alcohol, me limpió otra vez, nada, tranquilo. Bueno, salí con los cámaras, salimos allí, bueno, nos fuimos a comer allí a un pueblo cercano y no parábamos de salir de nuestro asombro. ¿Y te curó, Diego?
Bueno, yo creo que aquel día me dejó de doler, no sé si fue del susto, me dejó de doler todo lo que yo imaginaba. ¿No encontraste que hubiera truco? No. ¿Crees entonces? No fui capaz de que hubiera... Sí, yo creo que hay truco, pero no fui capaz de comprenderlo. Entrevistamos en esa etapa al obispo de Manila, arzobispo, que empezó a decir que bueno, que había una cosa de hipnotismo, porque no sé qué, porque hipnotiza muy fácil, porque no sé cuánto y tal. Digo, pues a mí no creo que me hipnotice, porque yo también lo he hipnotizado y no creo. Y después fui a entrevistar al presidente del Colegio de Médicos de Filipinas, de Manila, un médico, un doctor muy conocido y tal, y estuvimos hablando, me dijo, no, todo. Me decía lo mismo, esto es magia, esto es hipnotismo, esto no sé qué, no, esto no sé cuánto, esto científicamente no se tiene en pie. Y le pregunté yo al final, me acuerdo, pero bueno, y si usted estuviese desahuciado, ¿usted iría a un sanador de estos? Por supuesto, dijo él, ¿no? Por supuesto. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Diego Carcedo, una leyenda de las de verdad. Nos vamos a África. El carnicero de África. Idi Amin. Vaya tipo de ser, ¿no? Yo no me río. No, tampoco yo en algunos momentos me reí nada. No fue un viaje que me haya reído mucho. Sí. A la vuelta después quizás. Pero los días que estuve allí sí fueron muy tensos. Empezando por el momento en que llegamos y en que el hotel en que nos habían metido, que era el mejor de Kampala, carísimo además. Uganda, estamos hablando. Sí, en Uganda. Pero en Kampala, en la capital. Sí. Y el hotel nos dan habitación en el piso 9, creo que fue, y no funcionaban los ascensores, estaban estropeados, y había que subir y bajar con las cámaras y tal. Yo me cabré, dije, aquí no podemos estar subiendo y bajando con las cámaras. Bueno, el que nos recibió en el aeropuerto, uno del gobierno, se enfadó muchísimo. Yo voy a buscar otro hotel, salí, busqué un hotel más próximo, pequeñito, muy modesto, muy cochambroso, y vengo y digo, a otras cámaras, vamos por abajo, que vamos a este hotel, que estaremos mejor y tal, pero aquí no, nuestro no. Y aquel hombre se cabreó muchísimo, pero es que llega al poco rato de estar en el hotel, en el nuevo, y en la habitación, esperando, tenía que esperar a que nos llamasen, suena el teléfono, y pregunto, se llama la Speak Hotel. Y Speak Hotel, dice, dice el que me llama, dice, ¿Speak Hotel? Digo, sí, es el Speak Hotel, pero mire usted, ha salido, esto es una habitación. Perdone y tal. Digo, miren, al momento vuelvo a llamar, y es que me han plantado un grabador de las conferencias telefónicas, con lo cual me amargaron la vida aquella noche. Sí. Sonaba el teléfono, quité, no tuve esto de quitarlo, desengancharlo, lo descolgaba y hacía y lo metí debajo de la cama. Y bueno, a partir de ahí pues fueron una serie de peripecias, pero bueno, me permitió conseguir probablemente lo mejor que yo he hecho en el periodismo, que fue la entrevista con este personaje. Primero, llegar a Uganda, estar allí como los 8 días o 9 que estuve, 10 más bien, y hacer una entrevista a este personaje que era inaccesible, que era mítico en ese momento, que se hablaba de él, bueno, se decían bestialidades, luego hablabas con él y tenía actitudes como muy normales. ¿Cómo era? Decían que se comía a la gente. Eso contaba, no sé yo. O sea, tuve varios encuentros con él. Me acuerdo que el día que le hice la entrevista, que fue el último día, fui al palacete, al edificio donde vivía, la presidencia, y estaba allí, llamó a todo el gobierno para que estuviesen presentes en la entrevista. Había 28 ministros. Y cuando llegó él llegó conduciendo un jeep lleno de banderas y de antenas y tal, y entró al fondo había una piscina y un montón de niños jugando, y él se fue hasta donde estaban los niños, y según se bajó, pues todos los niños vinieron, los abrazó, cogió, puso uno en cada hombro y tal, y yo fui caminando a saludarle y no sé, ¿cuántos los niños son? Dice, sí, son mis hijos. Digo, ¿cuántos tiene? Dice, 23. Dice, bueno, es que nació una noche que todavía no conozco, dijo él.
Entonces toda esa fama que tenía de caníbal, de tipo muy duro, terrible... Mató a muchísima gente, que yo era una carnicería. La gente además no se atrevía a hablar con forasteros, blancos no, que los había expulsado a todos. Primero expulsó a los blancos, ingleses en su mayor parte, y otros países. De ahí solo me encontré, bueno, con un fraile, que después el pobre hombre le mataron, el padre Rafael, y con el embajador de Italia, que era el único embajador europeo que estaba allí, que era un tipo pues muy cachondo como los italianos, y que me dijo, ¿y qué hacéis aquí un grupo, los cubanos? Porque me ve a mí con barba. Digo, pero no somos cubanos. ¿Españoles? ¿Cómo que? Y venimos a entrevistar al presidente. Dice, ¿cómo? ¿Y os dejamos? ¿Cómo es posible si estoy peleando para que venga la RAI? Y no hay manera, no consigo. Digo, ¿y tú qué haces aquí? Dice, bueno, yo vender de vez en cuando una Olivetti o un Fiat. Un tío gracioso. Dime una cosa, ¿él te ofreció un regalo para Franco? No, él no me ofreció ningún regalo. Yo le ofrecí a él una espada de Toledo que compré, que le llevé como regalo. Sí. Una espada damasquinada de Toledo, sí. Que luego lo comentaba con el equipo y dice, joder, a ver si la utiliza para cortar la cabeza por aquí a la gente. Es una espada que me deja casi 1 metro, ¿no? No, es lo que al final de la entrevista, que fue una entrevista de 1 hora, transmitida en directo por la televisión de Uganda, me pidió que pasase con él al despacho oficial, que quería despachar conmigo un asunto de Estado. Y el asunto es que él pretendía enviar a Franco, le decía, al rey Franco. Y yo sé que usted es muy amigo del rey Franco, que es persona de su confianza, y quiero que le lleve un mensaje de jefe de Estado a jefe de Estado, en el cual, en síntesis, era que le dijese yo a Franco, fíjate que yo nunca he hablado con Franco ni le había visto, pues que le dijese que sabía que España tenía un conflicto con Guinea, con el Sáhara, y que lo podía arreglar. Yo soy amigo del presidente Boumediene de Argelia, del presidente Ould Daddah de Mauritania y con el rey Hassan II de Marruecos. Yo los puedo reunir y esto lo puedo arreglar yo. Dígale usted al rey Franco que me mande unos mapas de cómo es aquello y yo lo arreglo. ¿Y se lo dijiste a Franco? No, yo no lo dije a Franco. Yo volví, no dije nada a nadie. Yo había ido, además, en televisión española no sabían que yo me había metido en ese berenjenal después de hacer muchas trampas y tal, porque en televisión española también antes pues, no me hubiesen dejado marchar. No, al contrario, yo no dije ni pío. Volví, hombre, cuando empezamos a editar el programa, pues fue un éxito espectacular en La Moviola. Bajaba todo a la televisión, era aquí en Prado del Rey, en la casa de la radio era. Bajaban a los sótanos a verlo, hasta que cuando ya estábamos terminando, me llamó el director de informativos, hecho una fiera, que yo nunca había hablado con él tampoco, con el director de informativos, porque yo era un reportero, el último de la fila. Y entró en el despacho, el director de informativos me dice, ¿qué hace así? El director, ¿qué ha ido a hacer usted? Tratándome de usted, aquí no a Nueva Caledonia. Digo, nada, yo nunca he estado en una... ¿Cómo que no? ¿Dónde está usted? ¿Dónde viene usted? Digo, de Uganda. Eso, de Uganda. Pues no sé qué, menudo lío que se ha montado. ¿Pero cómo ha ido usted? ¿Con qué permiso ha ido? Digo, pues mire, con el suyo, indirectamente con el suyo, que firmó la dieta para salir. Pues dice, váyase usted ahora mismo al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque hay un problema. Y bueno, aquí empezó la tercera fase del problema y de las preocupaciones y del susto. Un viaje que se hace en lancha. Es un edificio que se parece un poco a una base lunar. Se visten con buibuis. Andando desde el centro de la ciudad. Es un ejemplo de convivencia de cultura. Te da una sensación cuando estás aquí en el... Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Sigue el misterio en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España. ¿Cuál fue la tercera parte del...? Pues la tercera parte fue que llegué a Exteriores, me recibió el director general de la BIDE, un diplomático muy amable, dice, hombre, qué lío se ha armado... Vamos a ver, pero ustedes estas cosas, no, nadie sabía que habían ido en televisión española a Uganda, con no lo dijo la palabra animal, porque los diplomáticos no usan ese lenguaje, pero más o menos, fíjese usted, lo que dice, no, está el ministro, mire, va a ir usted a ver al ministro ahora mismo, y me llevó el director general, fuimos por los pasillos, al Palacio de Santa Cruz, todo muy oscuro, muy tétrico. Llegamos al ministro, un despacho muy grande, muy largo,
estaba el ministro al fondo, que era una persona así bajita, muy cetrina, y según entro yo lo mismo, empieza a gritarme. ¿Qué va a hacer usted? No sé qué, porque no sé cuánto. Empieza a decirme, no es tolerable porque que ustedes viajen al extranjero, televisión española, que es una televisión oficial, sin permiso de asuntos exteriores, comprometiendo las relaciones diplomáticas, y no sé qué. Y yo, allí, asustado, callado, no me hizo sentar ni nada, de pie, pues ahí, bueno, a ver qué pasa aquí ahora. Aquí me mandará, según gritaba, me mandará para la comisaría directamente, seguro. Digo, joder, pues ¿cómo explico yo todos los chanchullos que hice yo para llegar allí? Y todo esto y todo. Dice, pero usted se pone así, dice, ¿te cree usted, me lo hago así, que esta mañana me llama el caudillo? Y entonces puso voz como de Franco, así aflautada, y me dice, ministro, tengo aquí un telegrama de ese presidente de África que fue boxeador y que dice que estuvieron allí los de la tele y que lo del Sáhara lo puede arreglar él. Y dice, ¿sabe usted algo de esto, ministro? Y yo no sé nada, yo no sé enterarme de nada. ¿Se imagina usted? Bueno, pues una bronca, y decretó que fuese un diplomático, un alto cargo del ministerio, a ver el programa, y me cortaron la mitad del programa. Sí. Digo, hay que hacer muchos chanchullos para meterte en países de esos. Hay que tener mucha mano izquierda, saber cómo se sueltan las propinas, a quién hay que hablar. Entre otras cosas, propinas y lo que sea. Sí, hay que hacer mucho. En esto el más hábil, y aprendí con él mucho, era Miguel de la Cuadra Salcedo. Sí. Miguel ya llevaba muchos años y tenía una habilidad para cruzar fronteras por donde fuese y para entrar a los sitios. En ese momento era mucho más complicado. Para empezar, llevábamos un pasaporte español que te prohibía, decía, para todo el mundo, menos Albania, 60 países que no. De acuerdo. Y después todos estos países estaban mucho más cerrados, ahora todo está mucho más abierto, ahora hay vuelos para todas partes más o menos. Y hombre, ahora hay otras cosas importantes, hay teléfonos móviles, hay comunicaciones por satélite, entonces no había nada de nada. ¿Cómo ha cambiado el mundo, ¿Cómo ha cambiado el mundo? Y cómo está cambiando y cómo va a cambiar al paso que vamos. Sí. Vamos a Vietnam, ¿te parece? Fuiste de los últimos que saliste de Vietnam. Sí. ¿Cómo se vivía allí? ¿Cómo viviste? Bueno, estuve allí en 3 ocasiones, pero la última, que fue cuando estuve 3 meses, desde enero hasta abril, salimos el 30 de abril, que fue el día que cayó Saigón, vivíamos, pues fue una tensión creciente, porque cuando yo llegué a Vietnam, la guerra estaba pues a 200 kilómetros de Saigón, estaba en Da Nang, en Hue, en fin, en algunos de los lugares estratégicos. Íbamos de vez en cuando a algunos sitios, no podíamos pasar. Toda la mañana mirábamos a ver, también con la información que nos proporcionaba la Embajada de Estados Unidos, donde había combates, íbamos a coger las imágenes, luego volvíamos por la tarde para el hotel, y bueno, cenábamos perfectamente, el hotel Continental Palace estaba bien, la vida pues en la calle era muy animada, se va al atardecer con un calor horrible, que era cuando se podía respirar, estaba muy animado, salíamos por allí a comprar cosas, a cambiar dinero en el mercado negro, con lo cual todo resultaba pues prácticamente gratis, porque el dólar estaba a 24 piastras, y yo llegué a cambiar 40.000 piastras un dólar. Wow. Pues fíjate, y bueno, bien, pero luego el cerco se fue cerrando cada vez más, y algunas veces nos agarró en el medio, pero en el medio. Vicente Romero, en un libro que escribió, cuenta una historia que yo no la conté en el mío, porque ya la había contado Vicente Romero, porque venía Vicente Romero en el coche con nosotros de Televisión Española, y una historia que nos quedamos atrapados allí en un combate de unos tiroteos, unos cañonazos, y bueno, que yo se fue cerrando, y nos quedamos ya un momento que prácticamente dentro de Saigón, donde están las famosas imágenes la víspera del final, que es una sublevación que hubo de la Fuerza Aérea survietnamita, de un sector de la Fuerza Aérea que se oponía a que hubiese una rendición. Entonces bombardearon Saigón, y nos cogió a nosotros, al equipo de televisión, nos cogió volviendo de un atentado que había habido en un supermercado, en un mercado. Y nos cogió, de allí nos metimos detrás de una pared, y ahí es donde aparece una imagen que se ve muchas veces en televisión, que estoy yo intentando contarlo, muerto de miedo, encogido, y ves las bombas caer delante, y ahí queda terrible. Lo que pasa es que llega un momento
en que ya casi pierdes un poco el miedo, también es verdad. Ya. Millones de personas murieron en esa guerra. En esa guerra murieron 3,5 millones, sí. Y tú tuviste un día muy largo, me parece. Alguien, no sé, te pedía $, y tú querías dar de esas piastras que habías cambiado. Bueno, eso fue la salida el día de la salida, en la madrugada, bueno, a las 6 de la mañana, por ahí, cuando ya recibimos vía la radio de las Fuerzas Armadas norteamericanas que los últimos que quedábamos teníamos que evacuar, y si no ya nos quedábamos ahí para siempre, que nos evacuarían conforme a los planes establecidos. Y a mí, yo estaba en la terraza del hotel con el cámara tomando imágenes porque estaba ardiendo el aeropuerto, estaba todo aquello patas arriba, se veían incendios por todas partes, bombardeos, bombas, y desde la terraza del hotel aquello retumbaba todo, pero lo estábamos viendo y cogiendo imágenes. Y entonces subió un colega argentino, Juan Carlos Agañaraz, y me llama: Diego, mira, me puso la radio y había una clave que teníamos secreta, que era que cuando escuchásemos en la radio de las Fuerzas Armadas la canción Navidades Blancas, cantada por Bing Crosby, y después el locutor decía: en estos momentos la temperatura en Saigón es de 108 grados Fahrenheit y sube subiendo. Teníamos que ir zumbando, dejar todo y salir a un punto concreto en el que nos iban a evacuar. Y yo, claro, bajé rápidamente, avisé a los cámaras. A mí me entró un ataque de pequeña paranoia de quedarme, una especie de estas locuras, y uno de los cámaras, Alaiz, me cogió y dijo: esto es una locura, de aquí nos marchamos, ya hemos hecho aquí. Y bajé a pagar a la recepción del hotel, y no estaban las recepcionistas que estaban siempre, que ya nos conocíamos. Había 2 personajes allí mal encarados, que no sé qué. Voy a pagar, pido la cuenta, y me dice el tío 400 no sé cuántos $, que era una bestialidad, digas, eso. Sí. Y dije, no, bueno, pensaba que yo llevaba una maleta llena de piastras, había cambiado de 2 días antes, porque se contaban por mazos de 10.000 piastras. No, en dólares. Yo, no, estamos en Vietnam del Sur. Yo me puse un poco, ahí está la bandera de Vietnam del Sur, yo pago la moneda de Vietnam del Sur, porque se nos había exigido hasta ese momento el respeto al patriotismo de Vietnam del Sur. No sé qué, no sé cuánto, porque no sé qué. Y yo, en ese momento, el tipo se puso así, y vino el otro. Me dice el otro, sacó una pistola así de debajo de la mesa, me la puso así, dijo: ¿usted entiende inglés? ¿Entiende lo que le está diciendo el compañero? Digo, sí, entiendo. Aquí está el dinero. Dijo, no, le ha dicho en dólares. Y yo en ese momento me entró otro ataque así de... Había un florero de cristal y calculé así, yo cojo el florero, se lo pego en la cara a este imbécil, le tumbo para atrás y salgo zumbando y no se queda sin $, y sin piastras, porque yo sabía que era un robo lo que quería, ¿no? Yeah. Y en este momento el cámara, Alaiz, que estaba detrás, era un tipo muy fuerte, ya muerto desgraciadamente, dijo: Diego, no hagas locura, y me agarró así y tal, porque si no yo no sé qué hubiese pasado, hubiese estampado el florero, pero él habría disparado, supongo, yo qué sé. Pagaste los $, ¿no? A veces... Pagué los $, con los cuales quedamos casi sin dinero, de lo que teníamos. Casi terminando, porque se nos va el tiempo volando. ¿Te acuerdas de todo, Dime una cosa, ¿cómo se vive el sufrimiento de la gente en las guerras? Esa gente que ves desesperada, cuando te quieren dar a un niño para que te lo lleves, como pasó en Perú, creo, ¿no? En el callejón de Guayla, sí. Sí, que te daban un niño para que te lo llevara. Una mujer, una señora que... ¿Cómo se vive eso? Bueno, cuéntame la historia de... Muy mal. Bueno, la historia fue la señora... Yo ya iba a subir al helicóptero para ir a Lima. Un helicóptero había estado cubriendo la información. Todos habían subido ya al helicóptero. Hubo estaba también una periodista argentina, René Salas, que le íbamos a llevar en el helicóptero nosotros, y en este sentido yo me quedé el último, que siempre tenía un poco esa, y estaba con el pie en la escalerilla, estaba lleno de refugiados, estaba aquello en un sitio cenagoso, infecto, no había nada allí, habían puesto esto de la Cruz Roja, pero no había allí centenares de personas, de refugiados, hacía frío, a esa hora hacía mucho frío, eran plenos Andes, y se me acercó yo con un pie en el estribo, se me acerca la señora: mire, tenga una india, tenga al niño con un poncho de estos y tal, tenga al niño, mire, lléveselo tal, se lo regalo y tal. Digo, no, mire usted, mucho, no, perdone, no puedo cogerlo. Sí, lléveselo usted, que no, mire usted, que no sé cuánto, y empieza no, mire usted, es que lleva 2 días sin comer, no tengo leche. Entonces sacó un pecho, levantó su poncho, sacó un pecho,
y dijo, mire, ve, no tengo leche, no le doy nada. El niño, yo miraba hacia el niño abría así la boquita y tal, y yo, una sensación de niño, no puedo, yo no puedo llevar el niño, lo siento, mire usted, vaya ahí al puesto de la Cruz Roja, a ver, dice que se me muere. Dice, mire usted, no se preocupe, Dios, es que voy para España, no puedo. No haga usted. Y cuando llegue usted a Lima, pues con la primera casa que llegue usted, déjelo a la puerta de la casa, y eso fue lo que me machacó, déjelo usted a la puerta de la casa, toque al timbre fuerte y márchese. Déjelo allí, que los que salgan a abrir no le van a dejar morirse, y si se queda aquí conmigo se va a morir. Esa experiencia fue de las duras. No tanto diría yo en ese momento, porque allí no había tiros, no había grandes problemas, pero sí fue la que me dejó a mí quizás más secuelas mentales. ¿No te lo llevaste claro? No. Ya. Te vuelvo a repetir la pregunta. En la guerra, en ese Vietnam asediado y asolado, ¿cómo vivías el rostro de la cara sufriendo de la gente que estaba...? Pues mira, eso era lo menos... Era la gente, los indochinos, son como muy inexpresivos. Muy inexpresivos. Siempre parecía que siempre estaban sonriendo. Siempre estaban igual. Yo recuerdo un día en el hotel... Estaba con una de las recepcionistas y me estuvo contando que había muerto un hermano suyo hacía 3 días en la guerra, que es soldado, su vietnamita, y estaba diciendo, yo anoche cuando llamaron del cuartel de las Fuerzas Armadas para decirlo, estaba yo sola en casa y entonces me entró ganas de llorar, pero estaba sonriendo. Y dice, claro, dije, no sé qué yo le dije. Dice, bueno, es que no voy a llorar delante de ustedes, ¿no? La gente era muy inexpresiva. Lo que te impresionaba mucho era ver las calles, sobre todo al atardecer, llenas de mutilados, de heridos de guerra, caminando por allí, pidiendo limosna, con muletas, en carritos de ruedas, como podían. Muchos venían corriendo detrás de ti, traían ramitas de jazmín, porque ellos llenaban de olor, el jazmín allí huele muchísimo, y al atardecer aquello se llenaba de olor, el mal olor que había en general se transformaba en el olor del jazmín, y te iban detrás y te hacían así con la ramita de jazmín en los brazos para que te volvieses y les dieses unas monedas, y claro, acababa destrozado. Lo que pasa es que al cabo de 3 meses ya te acostumbrabas, ¿no? Dime una cosa, tengo 1000 preguntas. ¿Era un putiferio, como nos han contado, con los americanos, las drogas, la prostitución, esas ciudades? Las drogas supongo que sí, porque había fumaderos de opio y había quien iba. Prostitución sí, toda. En el propio hotel en el que yo estaba, había 4 hoteles céntricos, el Carabel, el Continental Plaza, que estaba yo, y el Majestic, y en todos había prostitución a tope. En el que estaba yo, en el último piso, había una cafetería grande, un bar grande, y lo regentaba un personaje muy siniestro que decía que era de Vietnam del Norte, que había sido discípulo de Yap, que era el general jefe de Vietnam del Norte, de las Fuerzas Armadas del Norte, y este personaje pues era allí el jefe de las putas, había centenares, y por todas partes, claro, salías a las calles y te abordaban, sí, yo sabía la necesidad, seguramente. Luego, claro, te veían extranjero y siempre pensaba que eras norteamericano, ¿no? ¿Estás a gusto, Diego? Sí, encantado. Bebe si quieres. Sí. Te iba a preguntar si has vuelto otra vez a alguno de esos países una vez que había pasado todo ese follón. ¿Has estado de nuevo? No he parado de viajar desde entonces y no he vuelto a casi ninguno. He vuelto de los de Indochina a Laos. Tengo la asignatura pendiente de volver a Vietnam y no he vuelto. Y por supuesto sí al Perú muchas veces, a Centroamérica. Todavía el otro día estuve en Guatemala dando allí unas charlas y cuando la cumbre iberoamericana, y entonces conté la historia que sufrí muy fuerte también en un viaje entre Managua y Tegucigalpa, cuando la guerra del fútbol, y había varios periodistas hondureños y varios periodistas que estaban, y por supuesto de Guatemala, y estaban, cuando salga el libro tienes que mandárnoslo, tienes que ver cómo se compra ese libro y tal. Sí, pero bueno, yo la verdad que no estoy predestinado a viajar desde niño.
por una razón y por otra. Como soy presidente de la Asociación de Pediatras Europeos, pues también me toca viajar. Y sí, bueno, al Oriente Medio he ido muchísimas veces, al Sáhara también. Cisjordania, Djibouti, Camboya, Perú, Mali, aparte de todos estos lugares que hemos estado. ¿Alguno que te haya llamado, se te haya quedado todavía ahí metido y sacamos conclusiones? ¿Algún lugar que se me ha quedado? Bueno, yo siempre aquí acabo con Indochina, con Vietnam, Camboya y Laos. 3 países impresionantes, alucinantes, que conocí en unas circunstancias muy, muy, muy especiales. También está Tailandia. Tailandia he ido muchísimas veces después. Pero bueno, Tailandia ya sabemos todo lo que hay, que es mucho. Pero en estos países, y de manera especial quizás Camboya, donde podías penetrar de alguna manera en el alma de unos seres como tú, pero con algo completamente distinto en cuanto al funcionamiento de su mente. Una gente aparentemente buenísimos, luego resulta que hay delincuencia como en todas partes, la crueldad, fíjate lo que pasó en Camboya después con los Khmer Rouge, terrible, pero claro, una gente que en principio te parecía idílica. Ya. Déjame, me has recordado, ¿estuviste en la escuela esa 21 donde los Khmer Rojos mataron a tanta gente? No. Ah, vale. Eso fue lo que se te quedó marcado, ¿no? Para terminar, hablas del libro. No, yo en Vietnam lo que me quedó marcado fueron los ataques yendo en helicóptero, acompañando a patrullas, y tiroteos desde arriba y abajo. Pero en los túneles estos famosos yo no estuve. Eso se va ahora después de la guerra, entonces no se conocían. Ya. Un periodista, o esos periodistas como erais antes, dabais esa visión del mundo que la gente necesitaba saber, que quizás ahora no la tenemos. Seguramente pasa un poco de eso. A mí me ver los periódicos y ver que la entrevista de Jong Ki-moon con Trump, cosas de estas que casi no tengan reflejo en televisión, a mí me fastidia mucho. Lo que pasa es que ahora, claro, están las nuevas tecnologías que te permiten que cualquier cosa que ocurre en cualquier lugar del mundo te enteras en el acto. Ya aquí en la radio ya no es la rapidez y la urgencia. Ahora estamos hablando de la instantaneidad. Yo ya he escuchado combates en la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, transmitidos en directo. Entonces, estos reportajes, estabas, volvías con ellos y tardabas 15 días en emitirlos o 12 días, ¿no? Un hombre como tú, con sabiduría, con experiencia. No, sabiduría poca, desgraciadamente. Te lo digo yo. ¿Cómo ves el futuro? Yo siempre lo veo con optimismo. Sí. Con preocupación, veo muchas preocupaciones con la situación que se está viviendo en el mundo, con la situación que se está viviendo en Europa, con la situación que se está viviendo en España. Lo veo todo con mucha preocupación, porque veo que son muchas cosas que no cuadran o que se han desencajado. Muchísimas. Empezando por Europa, con todo esto, por un lado, el Brexit, por otra parte, estar aquí encajonados entre dos personajes siniestros y locos como son Putin y Donald Trump. En fin, tenemos una serie. Sí, yo estoy leyendo un libro de la Casa Blanca, y ver las cosas de Donald Trump es algo verdaderamente alucinante. Lo estás diciendo tú, que luego ya sabes cómo es. Yo lo digo, estuve 6 años allí, sé cómo funcionaba aquello de bien. Bueno, pues yo quiero decir que en este sentido pues me preocupa mucho todo cómo están las cosas. ¿Crees en la vida más allá de esta? No diría que sea agnóstico, pero yo tampoco soy un creyente, pero no soy totalmente. De vez en cuando tengo mis dudas y pienso que algo debe haber, porque es tan absurdo que exista yo sé que existe la vida, y pensar que que sea solamente para estar aquí 60, 80, 100 años y que no quede nada ahí de esto después, a mí me parece, yo soy en esto bastante darwiniano más bien. Sobrevivir al miedo. Diego Carcedo ha estado esta noche con nosotros. En alguna parte del libro he leído que eso que tú has vivido es miedo, pero miedo también es el del padre que no tiene que dar de comer a los hijos, que tiene una enfermedad. El miedo de día a día es más jodido todavía. Terrible. Más jodido. Terrible. Ver a muchas personas que ves por ahí y sobre todo a mí me indigna mucho la desigualdad social. Ver que cada vez hay más ricos y más pobres que siguen siendo igual de pobres, ¿no? Dice, hombre, yo no soy comunista ni pretendo, no, mire usted, pero hombre, cambiemos un poco aquí las reglas de juego, repártase un poco, porque hay cada drama, no hace falta además
tampoco es que sea exclusivo de España. Te vas a la Plaza Mayor ahora y ves la gente que está durmiendo en la calle, en la plaza, pues te deja alucinado. Pero esto ocurre igual en París o en Londres, tampoco pensemos que solo aquí. En Nueva York, por ejemplo, que eran los homeless, ¿no? Sobrevivir al miedo, la última obra de Diego Carcedo, esta leyenda viva que ha estado con nosotros. Un placer, Diego, que hayas estado aquí. Espero que hayas disfrutado de nuestra compañía, de estar en el Espacio en Blanco, y te deseo todo lo mejor y que podamos seguir aprendiendo de ti y de esa visión del mundo que nos has enseñado durante tanto tiempo. Encantado de estar en el Espacio en Blanco, comunicándose con los oyentes, además en esta casa que es la tuya, que es muy mía justamente. Y nada, os digo que enhorabuena por el programa que estáis haciendo, y lo seguiremos escuchando. Gracias. Un fuerte abrazo a ustedes. Gracias. Esta noche, en Espacio en Blanco. Ahora entramos en el debate de ¿se borraron o no se borraron? ¿Se restauraron o no se restauraron? Bueno, Casiano dal Pozzo, a principios del siglo XVII, cuando la ve, él ya dice que es una dama sin cejas. Es decir, desde 1600, esa Gioconda que hoy en día cuelga en las paredes del Louvre, no tenía cejas. Con lo que empieza a ampliarse ese abanico de posibilidades en cuanto a la identidad de la modelo. Pero ¿qué importa más? ¿La identidad de la modelo o lo que provoca ese cuadro, esa giocondolatría? ¿Y cómo surge eso? Que también la historia es fascinante. Ese ha sido nuestro primer invitado, toda una leyenda en el mundo de la comunicación. Quedan algunos más invitados de lujo esta noche con sorpresas. Y ahora una historia, una de esas historias que queremos que nos contéis también vosotros. Muchas noches, cuando me estoy quedando dormido, en ese justo momento en que te encuentras entre el sueño y la vigilia, escucho una voz que me habla. A veces solo susurra mi nombre o el tarareo de una canción, pero otras me cuenta cosas. Normalmente suelo olvidarlas al despertar, pero hay mañanas afortunadas en que puedo recordar perfectamente lo que me ha dicho. Y entonces aprendo cosas que no sabía. Cosas de la gente que conozco y no sabe nadie. Al principio solo era una voz, pero hoy he visto su cara. Ha venido a hablarme de ti.